buenas chicos, sean bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast, su podcast, el podcast de César. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren excelente. Yo bastante contento, ya que el día de hoy tenemos un video bastante interesante, ya que está repleto de misterios, intrigas, un poco de toque tenebroso y sobre todo muchas situaciones que generan intriga, que no solo a uno como un espectador vamos a ver que nos va a generar dudas, sino que a familiares, policías e incluso el FBI les mantiene esa duda, ya que no se tiene respuesta de ninguno de los casos que vamos a hablar. Como lo pueden ver con esta previa y por el título, vamos a estar hablando de los casos de desapariciones misteriosas y repentinas que no tienen explicación alguna. Y que lo peor de todo es que no se ha resuelto para nada. Prácticamente estas personas desaparecieron en su totalidad, sin dejar algún indicio de su paradero, pero a tal grado que parece que la tierra se los tragó. Es un tema bastante curioso, tiene toques, tiene sus teorías dependiendo del caso y dependiendo de la versión, pero en la realidad no se han resuelto. Hay cosas que hay conspiraciones. ¿Hay alguien que no está comunicando algo? Quizás hay algo fuera de lo humano que está causando esto. Puede ser. Ya lo van a ver en el episodio. Antes que nada, si les gusta, por favor denle like, suscríbanse, compartanlo, que eso me ayudaría muchísimo a crecer en esta plataforma. Síganme en mis redes sociales que están por aquí abajo, que eso me ayudaría muchísimo a crecer un poco más. Bueno, sin más nada que decir, espero que les guste el video. Empecemos de una vez con el tema. El primer caso me parece el más correcto para empezar este video, ya que va a tocar unos temas que por lo menos a mí no me encantan mucho, y es el mar, el quedarse varado. Ya con este poco de spoiler que le acabo de dar, les voy a profundizar algo. Ya es complejo que una persona se desaparezca, pero en esta historia se desaparecieron un total de 25 individuos de repente, sin ningún tipo de explicación. Mientras más pistas se logran ver, más rara se vuelve la situación. Verán, el 13 de octubre del año 1955 zarpó un barco con un total de 25 individuos en su tripulación. Todos salieron bajo la misma barca llamada Joyita. De hecho, así se llama el caso. De lo que se suponía que iba a ser un día de viaje, de diversión, de estar tranquilos, se tornó una situación bastante complicada, ya que tras el transcurso del día no se tuvo información alguna de ninguna de las personas. Muchos quienes tenían familia no llegaron a su casa al final de la noche. Los familiares preocupados llaman a la policía y empiezan a averiguar referente a dónde se encontraba su familiar. Por la época tampoco era que podían llamarlos y marcarlos. Con lo mismo, la policía junto a la Guardia Marítima empezaron a investigar por las zonas aledañas, sin ningún tipo de respuesta ni nada referente al estatus de estas personas. Tras un día y medio de búsqueda profunda, ya alejada de la orilla y más tornándose a lo hondo y más tornándose a lo desconocido, se lograron encontrar con la barca. Los guardias y la policía, contentos, esperando que simplemente se hubiesen accidentados, fueron a rescatarlos. Cuando llegaron allí, empezaron a ver cosas que quizás podían verse como unas pistas, pero lo que hizo fue complicar más la situación, ya que no se encontraron a estas 25 personas, sino que empezaron a ver cosas que no tenían tanto sentido de encontrarse. Primero, lo que se encontraron es que en la parte superior del barco se encontraban los colchones. También se dieron cuenta de que hacía falta un barco inflable de estos por si quedaban atorados o astillados, lo cual no daba sentido, porque si se llevaron el barco, ¿por qué no llegaron a la tierra y pidieron ayuda? Está raro. Lo único que les pudo dar un momento de la historia es que justamente visualizaron que el motor de dicho barco se había parado a las 10:15 de la noche, estando todo ese tiempo después
sin ningún tipo de información. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque los relojes estaban vinculados con el motor y obviamente al pararse el motor, separaron los relojes. Y lo más raro y curioso de este caso es que se encontraron un botiquín médico abierto con gasas ensangrentadas, un bisturí también usado y lleno de sangre, un estetoscopio, mucha cinta adhesiva y un montón de hilo y aguja. Por lo mismo, la policía y la Guardia Marítima empezaron a generar dos teorías bastante curiosas, pero que no tienen sentido. La primera es que fueron atacados por un barco pirata, que eso pasa, no como Jack Sparrow, sino como unos piratas somalí de estos que van, te roban, te secuestran, te matan y luego se quedan con tus pertenencias, o de los que te secuestran y a los días te van a empezar a pedir dinero, pero pirata de verdad. Pero no tiene tanto sentido, ya que si el pirata fue a atacarlos, ¿por qué se llevó la embarcación? Simplemente los cargan y ya. La otra teoría que tiene más sentido es que al quedar accidentados y ver que la policía no estaba llegando, decidieron pasar los colchones a la terraza para ver si llegaba algún barco y no los agarrara desprevenidos. Y que en alguna otra ocasión uno se haya desesperado, intentara huir en el barco y por X o Y lo espichó. Y al tratar de arreglarlo, salió herido o algo pasó en ese movimiento y ahí tuvieron que intentar revivirlo, no sé. Porque esto es todo teoría de lo que los policías estaban diciendo. Pero si esto pasó, ¿por qué nadie llegó nunca? Nunca nadie encontraron ningún cuerpo de estas 25 personas. Nunca llegaron a la costa, nunca llegaron a ningún sitio en concreto, así que nunca pidieron ayuda. Simplemente 25 personas desaparecieron. A día de hoy, tras 70 años de que ocurrieran estos acontecimientos, no se tiene información alguna de qué ocurrió. Simplemente está allí, archivado, esperando a que en algún momento alguien diga algo o se encuentre en algún cuerpo de las personas, pero ya para este punto, ¿qué quedará de la persona como tal? Es bastante curioso, pero el siguiente caso está más curioso todavía, ya que no solo tiene presente una desaparición aérea, sino que tiene sus toques de ciencia ficción, ya que este caso puede que sea obra de algún alienígena. Por más que suene raro, ya les voy a explicar la situación. Estoy hablando del caso de desaparición de Frederick Valentich. Verán, este caso ocurrió el 21 de octubre de 1978, cuando el joven Frederick, con apenas 20 años, se encontraba circulando por el espacio aéreo, más concretamente sobre el estrecho de Bass, que es un estrecho que queda en Australia, si mal no me acuerdo. Este chico no era un loquito, sino que era un piloto, no profesional, sino que tenía su avioneta y le gustaba salir. Obviamente, por cuestiones del cielo y de eso, hay unas torres de control, dependiendo de la localización, si están más cerca de una que de otra, que se va a encargar de estar monitoreando de las personas que circulen en el espacio aéreo. ¿Por qué? Porque pueden ser atacados por otro país o una cuestión rara, o al no estar identificado puede causar algún tipo de accidente. Resulta que el centro aéreo, el centro de control que le tocó a este chico Frederick, era el control aéreo de Belmore, quien, como era costumbre, estaban haciendo su trabajo y empezaron a recibir notificaciones de Frederick. Al principio era todo normal, era, miren, me encuentro por tal zona, mis coordenadas son este y este, todo bien. Y con el paso del tiempo, mediante iba informando la situación de su estado, porque tiene que hacerlo cada cierto tiempo, todo se empezó a poner raro cuando él llamó y empezó a asegurar que alguien lo estaba persiguiendo. Cuando en la torre de control le intenta decir qué vehículo aéreo te está persiguiendo, no le supo responder. Cuelga la llamada. A los 10 minutos vuelve a llamar. Mira, todavía me están siguiendo, pero esto está raro, no parece una nave normal. Tiene una forma que no he visto nunca, parece como un cubo.
está raro. Ya ahí ellos se empiezan a extrañar e intentan pedir más información para ver si es que hay algo que no conocen. Vuelve a pasar otro rato. El chico llama otra vez y dice, ahora está actuando muy raro esta cosa. Puede que sea un objeto desconocido, no sé, pero estoy asustado, tengo miedo. Paso del tiempo, lo vuelve a llamar y dicen, ok, mira, me está siguiendo, me está agarrando, no sé qué está pasando, ayúdenme. Algo está pasando raro que no entiendo acá. Y en ese momento, cuando la torre de control intenta comunicarse de nuevo con ellos, algo sucede, escuchan ruidos extraños y notan que el vehículo aéreo en su mapa empieza como a pararse. Y en ese momento el chico empieza a decir, me estoy quedando sin gasolina, pero si yo lo acabo de llenar. Un montón de cosas raras, la llamada se empezó a cortar, unos movimientos raros en los controles del chico y de repente silencio total. Nunca se volvió a saber de Frederick. Ni ellos, ni la familia, ni nadie supo qué pasó con él. Y aquí empieza lo curioso, entran dos vertientes. Están las personas que creen en las abducciones y en cosas alienígenas, quienes van por el lado más cientificista y hablan de que, ok, puede que este chico por X o Y motivo haya alucinado, puede que quizás por su desconocimiento, ya que no era un profesional certificado en el tema aéreo, pueda que no haya contemplado algún tipo de avión que haya salido para esa época. Puede que simplemente se haya metido en una nube, no haya coordinado bien y se haya estrellado. Puede que eso pase. Y que de este lado es lo que se apunta la parte aérea estadounidense, que dice, ok, el chico tenía su problema y bueno, tuvo un accidente, que descanse en paz y ya. Pero también está al otro lado de que la parte de los que creen en los aliens y en las abducciones y todo el tema, dicen, manito, es decir, esta persona dice que ve esto, se mueve raro, tiene una forma curiosa, se choca y nunca se consigue ni la nave ni el cadáver de la persona. Puede que estén ocultando algo, puede ser. Puede que el gobierno haya metido mano para que no se sepa esa información, no se sabe. Porque justamente las personas que se encontraban en ese control aéreo no salen en los registros. Está muy raro. Ahí hay algo que se dice, que al contrario, que no se dice, que pasó allí. Puede que sea un simple montaje, no lo sabemos, pero que la historia pasó. Hay registros de la llamada, del que el chico arrancó, de todo eso, porque esto siempre se registra. Y que nunca se encontrará el cuerpo ni nada, está raro. Yo no sé, de que vuelan. Y que hay aliens, bueno, yo no sé, pero también de que, o sea, ¿por qué no? O sea, es muy egoísta pensar que uno es el único ser vivo en este universo tan vasto que hay. De que hay. Pero también es como que, ¿para qué tumbarían ese avión? Está muy raro. Ustedes déjenlo en los comentarios qué creen ustedes. ¿Fue un chico tonto, inocente, que se cayó y se mató? ¿O si hay algo raro que no se está comunicando realmente? O a lo mejor no se encontró porque lo abdujeron, puede ser. O lo tumbaron los alienígenas. O puede que sí sea como una de estas cosas rusas de la época y lo tumbaron y nunca supieron qué era. ¿Quién sabe? Hay muchas teorías, pero es curioso saber que una persona simplemente desapareció en el aire. Pasando a otro caso, que yo tengo una situación rara con el mar, como pasó en el primer caso, de que el mar es tan vasto y tan profundo que es muy fácil perderse estando en un barco, estando dos personas en un barco. Puede que simplemente algo falle y choquen y se hunda, o algo sucedió y te pierdes, o te agarraron los piratas. Ese tipo de cosas es muy probable que puedan pasar en el mar. Pero lo más raro de este caso es que no solo ocurrió en el mar, sino que pasó en un crucero lleno de gente, lleno de cámaras, y de la noche a la mañana una persona desapareció. Está raro. Estoy hablando del caso de Rebecca Corian en el crucero de Disney. Verán, este caso comienza en la mañana del 22 de marzo del 2011. Cuando Rebecca
una chica británica de apenas 24 años de edad, se encontraba trabajando en la cadena de Disney crucero, más concretamente en el crucero Wonder. Ya la chica tenía varias experiencias trabajando dentro de la organización, dentro de ese mismo barco, con diversos grupos, porque eso se tiende a ir rotando constantemente. Nunca tuvo ningún incidente raro, nunca pasó nada anterior a lo que pasó este día, pero todo cambió el 22 de marzo del 2011, ya que en este momento el crucero se encontraba casi llegando al destino para terminar este transcurso que tiene que cumplir el crucero. Y en la mañana, como todos los días, se tiene que preparar el equipo. Curioso, Rebeca nunca llegó. La empezaron a buscar entre sus compañeros, nunca la encontraron. La empezaron a llamar por los megáfonos a ver si es que se había quedado dormido, se había metido en un tema, en algo que le ocupara su día, y no llegó a trabajar. Estaba raro. Y sobre todo se puso curioso cuando la gente fue a su camarote y no encontraron a Rebeca, pero todas sus cosas seguían allí. Cuando terminan de llegar al puerto, con todo el tema de que no consiguen a Rebeca, empiezan a llamar a la policía, las mismas gente del barco, para que cuando llegasen al puerto pudiese estar de primera mano la policía. La policía obviamente intenta averiguar qué está pasando, llama a la familia para ver si sabían algo de ella. Quizás se bajó en una parada, quizás tenía problemas, no lo sé. Llaman a la familia y al hablar con la familia no entiende qué había pasado, ya que el día anterior a su desaparición ella se había comunicado con ellos y todo parecía que iba bien, no había ninguna queja. De hecho, todo eran las risas y cosas comunes que tenían entre ellos, y de hecho habían quedado de que ella los iba a llamar cuando llegase al puerto, pero nunca los llamó. Le pareció raro, pero no le prestaron mucha atención. La policía se pone muy rara y empieza a pedir las grabaciones del barco. Llegan, piden las grabaciones y todo parece ir bien. Te van mostrando los días que estuvo Rebeca, o la grabación donde se veía a Rebeca. No tenía discusiones con nadie, no peleó con ningún cliente, ni compañero, ni nada. Se veía bien hasta que el día anterior, hasta que se llegó al día anterior de su desaparición, cuando se ve que a Rebeca recibe una llamada y lo único que se ve es que ella empieza a hablar con la persona y se ve asustada. Se ve que se asusta, le pega gritos, empieza a llorar. Con lo mismo cuelga y se va. Entra a su camarote y hasta ahí es que se tiene grabaciones de ella. No se tiene grabaciones por X o Y de ¿qué pasa después de que Rebeca entra a su camarote? Se intenta preguntar a la familia si ella recibió una llamada de alguien o de algún conocido, y los familiares no sabían, ¿no? Según ellos tenían entendido, Rebeca estaba bien con todo el mundo y que no entendían a qué se debía. No tenía pareja, tampoco era que no tenía pareja, así que no es que haya peleado con su expareja. La cosa se pone tan rara, todo se intensifica cuando el FBI, al ver este tipo de situaciones tan raras que ni la misma policía pudo resolver, que al haber sucedido en el mar cuenta como unas leyes internacionales, ya que pudo haberse perdido en el transcurso, puede que nunca haya salido del barco, puede que algo haya pasado y no estén comunicando dentro del barco, puede que algo dentro de los túneles, porque ellos se manejan dentro de los túneles y cosas para que no veas al parte del staff mientras tú estás en el crucero, haya pasado. El FBI se pone serio, empieza a hacer entrevistas otra vez, y por cuestiones los padres se enteran de que Disney, la parte de los cruceros, enviaron información al FBI clasificada que ellos no podían ver. Cuando ellos empiezan a preguntar, dice que es confidencial. No se sabe qué era lo que tenían esos videos, esa información, pero hay algo que Disney le envió a la policía que los padres no tienen ni idea de qué es. Por ende, los padres creen que Disney está involucrado con la desaparición de su hija. Y como realmente es una máquina tan grande, ¿qué tan conveniente es que se revele un escándalo de ese tema? Aquí se manejan varias teorías. Las más sonadas que se pueden decir de este tema es que alguien dentro del staff la desvivió y se deshizo del cuerpo.
¿Cómo? Habría que aplicar una lógica dentro de cómo lo hizo, pero está esa posibilidad. La otra posibilidad, que no tiene tanto que ver con un homicidio, es que la misma se haya quitado la vida. Por X o Y haya tenido un problema ya mental y dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí ya no aguanto más. Porque todo es desde la perspectiva de los padres, ya que lo último que se vio es que ella no estaba estable en la llamada que recibió y realmente los padres tenían una visión de ella que puede que no sea la real, así que puede que se haya quitado la vida. O la otra, que también va muy apegada con un tema de Disney, es que algo haya pasado, algo haya ocurrido, que ella muriese por algo del crucero. Puede que se haya caído y se muriera, puede que algo pasara, se cayó y se pegó la cabeza y se murió, y para no hacerse cargo de ese tema la echaron al mar. Puede que se haya colgado y por lo mismo vieron el cuerpo y se deshicieron del cuerpo para no cargar con ese tema. Uno no lo sabe, los medios no lo saben, los padres no lo saben, solo es una información que se maneja entre Disney y el FBI. A día de hoy ese caso no tiene respuesta, no se sabe si va a tener respuesta y está muy curioso. El siguiente caso, antes de terminar, me parece bastante curioso, ya que como hemos tocado varios lugares, cielo y el mar, hay que terminarla en una situación de la tierra, de cosas comunes. Pero no quiero hablar de un caso de una persona, quiero hablar de un caso de esta situación donde un grupo de 6 personas de una familia desaparecieron sin dejar ningún tipo de rastro. Y para más curiosidad, sucedió en Latinoamérica, más concretamente en Argentina. Voy a hablar del caso de la familia Hill. Verán, este caso es bastante curioso, ya que la víctima o los desaparecidos en cuestión fue Rubén Hill, su esposa y sus 4 hijos. Y lo raro es que cómo se dio la investigación y todo el tema da a entender es que hay más de qué cortar, pero hay poca información de qué pasó con ellos. Verán, todo el tema empezó el 12 de enero del 2002, ya que la familia Hill se iba a dirigir a una provincia de Argentina llamada Entre Ríos para despedir a un amigo de Rubén y de su esposa. Todo iba bien. Ellos fueron al funeral, se despidieron de la familia, dieron sus condolencias a la familia y todo iba bien. Cuando iban de regreso, simplemente se despidieron de todos como si fuesen a verse en próxima oportunidad y arrancaron su viaje de regreso hacia sus casas. Todo parecía que estaba bien hasta que otro amigo de la familia intentó comunicarse con familiares de la familia Hill para preguntar dónde estaba Rubén. Porque nunca volvió a aparecer al trabajo, no sabían qué había ocurrido. Él se había tomado unas mini vacaciones. En ese transcurso es que hace el viaje para ir al velorio. Por eso es que este chico Güelle no había dicho nada porque entendía que estaba en vacaciones. Pero ya al paso del tiempo dijo, ok, esto ya se le acabó las vacaciones. Bueno, próximamente regresará. Pasaron 2 meses, está pasando. Llegó 3 meses. Ok, algo pasó. Este tipo o renunció y no nos avisó a nadie, o algo realmente raro pasó. Y fue en abril se hizo la investigación como tal de la desaparición de esta familia. Se empezaron a hablar con familiares, no parecía ningún tipo de cosas de ajuste de cuentas como tiende a pasar en Latinoamérica. No era gente que le sobraba el dinero, tampoco era alguien que le faltaba. Así que cuestiones de delincuencia no tiene sentido. La policía se mete de lleno con la investigación y las cosas no tenían ningún tipo de motivo por el cual se desaparecieran. Al ver y profundizar por los vecinos y cosas de la zona, nadie tenía respuesta de qué había pasado con ellos. Más de 1 o 2 vecinos decía como, sí, yo creo que lo vi en estos días, el Rubén en el caballo, tal, pero no, ni idea. Así, toda era la información. Todo se queda en un extraño silencio, pasan los años y no es hasta el 2006 que se tiene la primera información concreta del caso, ya que el abogado de la familia Hill, no de esto, sino de la familia extendida, empezó a averiguar y empezó a alegar que los que realizaron la investigación de la desaparición, esos policías eran raros.
estaban involucrados en cosas raras y es muy probable que haya información que no contaran. Este tema se intentó investigar, no procedió, como puede que sí no haya pasado nada o puede que algo más grande pasara y lo taparon. Pero no es hasta el 2008 que se hace un allanamiento al domicilio de la familia Hill. Se levantaron tablones, reventaron paredes, abrieron huecos, abrieron un pozo, que yo no sé qué, la familia Hill tenía un pozo, pero lo excavaron por si acaso. Pero lo raro realmente, aparte del pozo, es que cuando usan la luz ultrascópica de estas que usan en CSI para ver si había rastros de sangre, se encontraron con 3 muestras de sangre distintas. Pero más raro aún es que esas muestras no eran de la familia Hill. Hay una sangre en ese pozo, en esa casa, que no es de la familia Hill. ¿Hay algo más? Puede ser. Y no es hasta el 2011 que se hace una investigación donde profundizan con el tema para ver de quién coño era la sangre, donde se encuentran moscas, o bueno, en ese momento fósiles, se pueden decir fósiles si no pasaron tanto tiempo, pequeñas moscas de cadáveres dentro del pozo, que eso significa que ahí hubo un muerto, pero no había rastro de ningún tipo de cadáver. La cosa se volvió bien rara, que llegaban informaciones de Brasil, de Chile, de Ecuador, de supuestos avistamientos de la familia Hill, pero nunca llegaban a nada. Se fue tanto que nadie entendía qué había pasado y simplemente la policía dijo: estamos gastando mucho presupuesto en esto, creo que es mejor cerrar el caso. La familia se volvió loca y empezó a decir que no, que a mí me aparecen esos cuerpos o esas personas vivas o quemamos Argentina. Y se fue un tema otra vez para arriba. Se intentaron ver quién había sido el causante de todo este tema. Se intentó acusar al amigo que él era el que había hecho la llamada, de que él había sido el asesino y que él llamó para tratar de generar una coartada. Fue una locura tan loca que hasta el 2022, o sea, hace nada, se hizo como una cosa del gobierno nacional de seguridad y salud, no sé cómo le dicen a ella, como la Fuerza Armada. Empezaron a poner recompensas para dar con los paraderos de estas personas. Unas recompensas de 1,5 millones de pesos por cada integrante. Si tú me dices, no, yo tengo información de Hill, 1,5 millones de pesos para ti. Pero si tú sabes dónde está el paradero de todo, te lo van a dar el 1,5 millones por familiar. O sea, 6 millones. 6 por 3. Bueno, mucha plata por estas familiares. Y es bastante curioso. Todo este tema nos puede afectar tanto a los gringos como a nosotros. Y bueno, chicos, siento que esto es un buen caso para finalizar el día de hoy. Espero que les haya gustado. Me pareció bastante interesante. Hay otros muchos casos. Se pueden hacer en alguna otra parte. Ustedes solo díganmelo y se hace. No sé si a ustedes les gusta, se puede sacar otra parte. Déjenmelo en los comentarios. Si les gustó el video también, déjenmelo en los comentarios. Denle like, suscríbanse. Como recomendación audiovisual, voy a recomendar una película llamada Perdida. Es de Ben Affleck, tiene Oscar, es muy buena. Trata de un tema de una mujer que desaparece y durante toda la primera parte de la película no sabes qué pasó con ella y dudas si desapareció, si la mataron, si se fue, si el marido tiene algo que ver, no lo sé. Eso es lo que se intenta desbloquear en la segunda parte. Y cuando sale esa segunda parte es como, ¿qué? No puede ser. Increíble. De hecho es increíble. A mí me encanta. Creo que es de mis películas de suspenso de películas de suspenso favoritas. Puede que esté medio puteada, que la mayoría la hayan visto, pero igual yo la recomiendo. Si no la han visto, denle una oportunidad. Está muy interesante. Y a nivel de recomendación musical, no tiene nada que ver con el tema. Voy a recomendar Tucutu. Está muy buena. Salió hace unos días. Es de Los Menores y otros chicos que no me acuerdo el nombre. Los voy a buscar porque me gustó. Yo no soy del techno y de verdad que me gustó bastante. Es de Castelo Herremat y Los Menores. Está muy buena. Yo no sé cómo le digo, no soy fan del techno, pero estuvo muy buena la canción. Me gustó bastante.
sin más nada que decir, espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.